a un profesor, porque es que aquí están, tú no vas a pagarle a uno más y al otro menos, no sé qué, eso está estandarizado. Entonces era una cuestión de política, escoger bien los profesores. Yo le trabajé mucho al tema del sentido de pertenencia, de la responsabilidad, de la ética. Pero ahí en temas de inversión ustedes no hicieron apuestas estratégicas Sí, hicimos muchas frente al apuestas programa. Y por ejemplo, ¿cuál es, doctora? Eh, O sea, recuerdo que algo que se manejaba era el tema de construcción de sedes, si nos comenta algo de eso. bueno, cuando yo llegué, encontré un convenio con FUNADE para la construcción, creo que de 7 sedes. Ya venía en marcha. Ya venía en marcha. ¿Y cuáles sedes eran y por qué eran? Neiva, que estaba adjudicado. Santa Marta, que estaba adjudicado. Quiero hacer esa reflexión porque cada vez que hablan de la bendita sede de Santa Marta dicen que yo contraté la sede de Santa Marta. No la contraté. Tenía años, desde el 2011 estaba adjudicado. Desde el 2011. Y estaba Tunja, Neiva, Santa Marta, Barranquilla. Estaban hechos unos estudios, unos diseños para Cartagena. Estaba Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Huila, Boyacá, Santander algo, Villavicencio. Villavicencio. Estaba Villavicencio. ¿Qué hicimos? Empezamos Santa Marta y descentramos Santa Marta. ¿Cuál era el problema de Santa Marta? Sí. El problema de Santa Marta es que cuando el constructor adjudicado de la anterior administración empezó a trabajar antes de meses, como 2 o 3 meses antes de que yo llegara. Cuando empezó a hacer la obra, se dio cuenta que los diseños y la cantidad de materiales no estaba acorde con los diseños. Doctor, ¿y por qué era importante hacer estas sedes? Bueno, no, siga la historia y ahorita yo, es que se me da... Bueno, a mí no No me... dispersa porque me va la broma. Entonces, la sede, el señor paró la obra. Yo encontré la obra adjudicada, empezada y parada. Así encontré la obra de Santa Marta. Mi primer viaje, obvio, fue a Santa Marta. Recuerden que yo soy samaria. Mi primer viaje fue a mi tierra. Y allá me entrevisté con todos los alumnos en el INEM, donde estaban prestando, que era el que tenían alquilado para eso. Me fui a mirar la obra y le encontré que el constructor me dijo que no podía continuar la obra y que así lo había manifestado a FUNADE, porque el diseño, la cantidad de materiales no contemplaba. Entonces la cantidad de hierro no estaba acorde con tal cosa. Además, porque el diseño tenía unas fallas estructurales, como por ejemplo, lo que iba a ser el salón de eventos, el salón de Laura Máxima, el auditorio tenía una columna en toda la mitad que estaba soportada en el tanque de almacenamiento de agua. Entonces, él que hizo el diseño decía que él le ponía unas zapatas y no sé qué, no sé cuánto, y tal, eso no se podía. Entonces, los diseños los contrató la ESAT, los pagó la ESAT, con el mismo contratista que hizo el de Tunja, que hizo el de Neiva, que hizo el de Santa Marta y que hizo varias diseños. ¿Eso fue la administración anterior? Eso fue la administración. ¿Cuál era la administración? Del doctor Honorio Enrique. Yo le recibí a la doctora, ¿cómo se llama? Bueno, una que estuvo encargada. María Magdalena. María Magdalena, la doctora María Magdalena. Por él. Esos diseños. O sea, esas 5 sedes, o sea, esas 7 sedes que se iban a hacer, ninguna se logró hacer. Entonces yo empecé la obra y le hicimos con FUNADE. Yo restauré la obra, mejoramos los diseños, que no se podían volver a pagar los diseños, entonces, porque era doble
doble, eso, en la contratación pública que no se puede hacer, yo no puedo contratar otro Dos veces diseño. el mismo objeto. Claro que en la administración que acaba de pasar volvieron a contratar todos los diseños de todas partes, ¿no? Se No, gastaron sí. yo no sé cuántos miles de millones de pesos volviendo Otra vez a en contratar. diseños. En diseño. Barranquilla, que estaba ya con diseño, tengo entendido que hicieron otro diseño que no cabe en el lote. Doctora, ¿cuánto era la inversión que tenían para esas 7 sedes, más o menos? Santa Marta tenía como 4.000, yo adicioné 2.000 y pico, entonces quedó como en 6.500 millones de pesos. No, yo no me acuerdo. ¿No recuerda eso? No. Entonces, pero ya eso estaba contratado con FONADE, la planta estaba ahí en FONADE. ¿Qué pasó? Se contrató la obra y se reanudó la obra, logramos hacer nuevamente los diseños, corregir los errores, no se le pudo hacer valer la póliza al que había hecho los diseños porque durante la administración anterior se le habían vencido las pólizas y entonces tuvimos que recurrir a las amistades para que nos ayudaran a hacer los diseños nuevamente, corregir y con el equipo de planta. Pero esto finalmente ninguna se pudo hacer. Entonces, lo llevamos a 6 pisos, lo levanté a la primera fase. La primera fase, ¿qué pasó? Se entregó, FONADE la recibió, no lo tenía que recibir la ESAD, pero el equipo de la ESAD estaba ahí. Recibió Santa Marta FONADE. Pasaron 2 años antes de reanudar la obra, porque decían que tenía una falla, que tal cosa, que tal otra. Ahora se demostró que el estudio que aquí arguían de que existía una falla, ese estudio no existía. Y ahora sí existe la falla, porque estuvo a la intemperie por más de 3 años y porque no se hicieron ningún correctivo. Entonces no sé qué está pasando con Santa Y el Marta. total de las 7 obras, ninguna se logró hacer. De las 7 obras ninguna lo logró hacer. Yo conseguí que empezara Neiva, conseguí los permisos de la curaduría y Neiva, conseguí que se mejorara el diseño porque eso era faraónico y se iba a costar como 30.000 millones de pesos. Conseguí que se aprobara la licencia de Barranquilla, que debía haberse comenzado. Conseguimos que todas estuvieran listas. ¿Cómo conseguimos en Bucaramanga que en vez de reforzar Doctora, ¿y usted a qué atribuye que ninguna de esas logró hacerse? O sea, es una curiosidad. ¿Era FONADE? ¿Quién falló ahí? Yo creo que yo demandé a la directora de FONADE, está en la fiscalía. Está demandada. Está demandada. La directora, en lo personal, a la directora de FONADE, hubo mucha diligencia, pero negligencia por parte de FONADE, pero así como yo lo presionaba y logramos empezar a levantar, lo que pasó es que la siguiente administración decidió que redimió 300.000 millones de pesos en TES, cosa que nunca quise hacer, porque de eso vivía la ESAD, de esos rendimientos financieros, porque cambiaron de política e iban a hacer los megacampus. Yo empecé Cali en un mejor sitio. Una de las cosas que me propuse fue mejorar los sitios donde estaban las sedes. Barranquilla estaba en un sitio. Doctora, lo de Cali, bueno, que yo estoy en Cali, no sé si esa sede es arrendado o es propia. En Barranquilla entiendo que se vendió la sede anterior para hacer esto nuevo, ¿y qué pasó ahí? Se vendió la sede anterior porque una de las cosas porque quedaba en un sitio que hoy en día hubiéramos tenido que tener el mismo problema de aquí, buses para sacar a los estudiantes, porque esa zona de allá es una zona de la rumba, es una zona marginal de Barranquilla. ¿Era una zona? Es una zona marginal de Barranquilla. Yo dije, si vamos a tener, porque si nosotros tenemos que darles el estatus que les se merece, vamos para la zona, hay un corredor universitario, ¿por qué nosotros no podíamos estar en el corredor universitario? Compramos un lote más pequeño que el lote de allá, sí es verdad, pero frente a la Universidad del Atlántico. Dejamos firmado un convenio con la Universidad del Atlántico en el sentido de que los estudiantes podían estudiar, utilizar la biblioteca, los estudiantes de la biblioteca, las sedes deportivas,
el campus de la universidad. Mientras construían Mientras que construían y después. ¿Y qué pasó con esa construcción? ¿Se suspendió? ¿No se inició? No se inició. Aquí, la administración que me precedió, después de tener los permisos de la curaduría, etcétera, la licencia de construcción, aquí cambiaron, hicieron nuevos diseños. Entonces, en vez de hacer una sola torre, para que el espacio quedara bien, decidieron que iban a hacer 2 torres. Ya, entiendo. Doctora, hay una parte de inversión en infraestructura. ¿En qué otra cosa pensaría usted o pensó que era importante invertirle en relación con el programa? Bueno, lo principal es los profesores. ¿Y cuál era la inversión que debió haberse hecho o que se...? Aprobación de la planta de profesores. ¿Y eso cómo le fue? Yo dejé la reforma esa aprobada, firmada por el ministro Mauricio Cárdenas Santamaría. ¿La reforma qué decía? La reforma, recuerda que teníamos, ¿cuántos profesores que tenemos ahora? Teníamos más o menos 27. 27, nosotros llegábamos a 150 profesores, ¿no era? No recuerdo bien. Bueno, eran 125. 150. ¿Y qué pasó ahí? Profesores. ¿Cambio de gobierno? ¿Qué pasó cambio ahí? de gobierno, cambio de administración. No, porque no fue cambio de gobierno, fue cambio de administración. O sea, es que yo entiendo, recuerdo que estuvimos muy pendientes de ese cambio, digamos, esa solicitud del Ministerio de Hacienda y que se demoraba y que no la aprobaban y nunca se produjo el sí o el decreto que mencionaba eso. Yo dejé la resolución firmada por el ministro. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Entró aquí un personaje para la escuela que se llama Liliana Caballero. Entonces Liliana Caballero decidió como presidenta del Consejo que iba a hacer su propia reforma. Y después, cuando ya la tenía lista para que el presidente la firmara, porque yo era espantosa en ese sentido ante el presidente y ante María Lorena Gutiérrez. Que necesitaba esos profesores. Que necesitaba esos profesores, que necesitaba planta. Doctor, ¿usted tiene esos documentos que nos regala una copia? Lo de la propuesta del proyecto y eso, sí, por casualidad. Debo tenerlo. Que creo que es una reivindicación del actual director y sería interesante uno ver que eso ha sido una constante, digamos, en el tiempo. Ustedes me apoyaron muchísimo en sí, esa sí, claro, académica. Claro. Ustedes me apoyaron muchísimo. Y la presionamos. Y me presionaron muchísimo. Y para mí, de las cosas que yo me arrepiento es no haber podido dejar eso hecho, pero pensé. Y eso falló a última hora por lo que usted está señalando. Cambio en la junta directiva de la escuela. Sí. Y la persona que podría o debía haber apalancado eso, frenó eso. Frenó eso porque ella iba a hacer su propia reforma. Ya. Y su propia reforma era quitarle las competencias al SAT. ¿Y ella cuál era el interés de eso? Yo creo que ella creía que iba a ser vitalicia en la función pública, ¿no? Y entonces... O sea, esa era plata que se iba para otros temas que tal vez... Oye, cuando yo estaba aquí se le pasaba 2.500 millones de pesos a la función pública, ahora se le pasan 17.000 millones. ¿A son de qué una entidad tiene que vivir a costillas de la otra? ¿Cuánto valían esos 140 docentes en esa época, doctora? No recuerda. Pero valían un montón de plata, pero la teníamos. Bueno. Garantizamos que teníamos los recursos. Esta reforma fue aprobada por Fernando Jiménez, egresado de aquí, que es el director, todavía es el director nacional de presupuestos, si no me equivoco. En esa reforma la caminamos muchísimo y se fue aprobada. El día que yo conseguí la firma de Mauricio Cárdenas, mi felicidad fue total, porque estaba convencida de que yo podía lograr de que el presidente Santos la firmara. Pero llegó esta señora y la frenó. Frenó eso. Entonces, lo de docente, lo de infraestructura, ella frenó lo de la reforma, era... Lo de la docencia. Sí, era lo de la docencia y el personal de planta de la entidad. Listo, doctora. Voy redondeando. La inversión entonces son esos dos campos, infraestructura y docentes, y ahí se puede cerrar que era importante mejorar la inversión frente a APT. Sí. Listo, termino con esto. Y la infraestructura tenemos que mejorar. Recuerda que cuando yo llegué aquí existía una sala de videoconferencia que jamás en su vida se había utilizado. La empezamos a utilizar.
teníamos que tener un desarrollo tecnológico y montamos un programa de educación virtual. Aquí se montó un programa de educación virtual. Doctora, la forma en cómo se nombran los directivos del programa, los decanos, todo esto, ¿usted le parece que inciden en el desempeño del programa o es un tema menor? Porque, por ejemplo, alta rotación de directivos, alta rotación de decanos, incluso alta rotación de personal. ¿Cómo vería eso y si hay algún cambio? Yo dejé al que estaba, al subdirector académico, y dejé a la decana. Yo no hice rotación y a mí nadie me presionó ni para que dijera. Yo no sé políticamente la doctora Estela qué puede ser. ¿Qué decanos de investigación hemos tenido en los últimos 6 años? Tal vez 7 decanos. Yo nombré un decano de investigación. Estaba la doctora, ¿viste? ¿Cómo me va a preguntar si creo mismo? Se me olvidó la doctora. Estaba Mercedes. Esa decana de investigación. Y la tuve en un tiempo acéfala. Tuve un decano de posgrado que era Noel. ¿De posgrados? ¿Juan Fernando? De posgrado fue Juan Fernando, y Juan Fernando pasó a coordinador académico, a su director académico. ¿Y de posgrados estaba? Noel. Yo tuve rotación en alto gobierno. Doctora, ya cerrando, ¿cómo ve el tema de que si el programa dejara de existir, qué pasaría? Te hago la pregunta como a mediano, largo plazo, o cómo debería ser el programa futuro. Si dejara de existir sería eliminar una enorme oportunidad para que la gente de nuestras regiones más apartadas tuviesen la posibilidad de prepararse para la administración pública. Pero debemos enfocarnos muchísimo más en que verdaderamente estemos capacitando para esa administración pública, que estemos capacitando no para que el profesional... No para sacar el título de profesional. No para sacar el título de profesional, no para eso. Y en este sentido se deben hacer acciones de posicionamiento, no solamente de la escuela, sino del administrador público. Mira, el otro día yo me he mantenido en contacto con algunos O sea, usted sigue siendo una madrina de la escuela. Salió una convocatoria de donde estoy trabajando ahora, de la ART, para prestarle... No, es que esto uno aprende a amar. Corazón, claro. ¿Sí? Y a valorarlo. Salió una convocatoria de la ART para unos asesores de apoyo territorial. ¿Por qué esos? Yo tenía que contratar 5 en mi territorio, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Creo que íbamos a contratar como unos 60 en total. No son 170 municipios divididos entre 3. ¿Cuánto da eso, nena? ¿Cuánto da? Entonces, 51, 52. Bueno, 53. 53. Vamos a contratar 53. ¿Por qué esos 53 no deberían ser todos egresados? No. Y resulta que yo le mandé aquí a Germán para que lo publicitara con los ¿cómo se llama? Con los egresados. Se lo mandé a Estela, se lo mandé a los egresados amigos míos que tengo en el chat o en el teléfono, se lo mandé a los directores territoriales. Se lo mandé a los directores territoriales que conozco y les dije, por favor, entre su gente que aplique. No, de los 5 que a mí me tocaron, solo como 2 habían hecho especialización o algo en la... Llegaron de la SAP, o sea, más sistema convocatorio y la hipótesis. No, mal... O sea, digamos que se envió el mensaje y el mensaje tal vez no lo replicaron lo suficiente para que pudieran llegar. Yo creo que
falta de interés de aquí mismo para identificar dónde está el mercado laboral el de los mercado egresados. laboral. El otro día, yo tengo, esos que fueron del Consejo Superior, que bueno, uno aprendió a quererlo y todo, a pesar de la que me tocó a mí, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Ay, no, qué cosa tan horrorosa. La representante. La representante, pero, Era Catherine Moreno. Catherine, pero a pesar de eso, si yo hubiese tenido el teléfono de Catherine, se lo mandaba, pero yo se lo mandé a Juan David A Juan David, al de Meta. Es decir, el de Meta, se lo mandé a este que hablaba, no, se llama, bueno, pero a varios, yo busqué en mi Antioquia, de Antioquia, que decía esa, y ahí se los mandé a todo el que podía, y les digo, oye, por favor, preséntese. Así, este director, así como yo lo hice cuando estaba, yo dije, Pedro, no he tenido mucha oportunidad de conversar con Pedro a pesar de la amistad que tenemos, y sé que en algún momento me voy a Se sentar va a encontrar con él. y me voy a encontrar con él y le voy a dar mis recomendaciones, pero uno tiene que estar haciendo ese lobby, apoyando eso, diciéndole al director de la red, oye, ustedes van a que los municipios que no es de diálogo tienen que ser con la gente, está el SENA. Listo. Ya, no, ¿por qué vamos a contratar al PNUD? Yo he visto en esas capacitaciones en las cuales se está gastando un montón de plata y que yo elijo saber. Entonces, va un profesor de la ESA solo a dictar una conferencia, a dictar una charla. Yo he sido invitada a eso por esa asesoría que tengo en lo de la agencia de renovación, en lo del PD. Y voy y va, en el programa está una sola vez la etapa, con un profesor que dicta presupuesto y una que, ¿quién carajo dijo que debía hacer eso? Todo ese contenido, eso se ha debido contratar con la ESA. Pero si soy muy amiga de Mauricio Vasco, y se lo dije, de ahora en adelante tú tienes que pelear de que el DNP le dé todas esas cosas a la ESA. Bueno, doctora, muchas gracias por la Marco, camiseta y por el amor a la escuela. Entonces agradecemos